André, no vas a parar para ayudar a esa mujer, ¿verdad?, gritó mi hermana Beatriz desde el asiento del copiloto, con una voz que se imponía al ruido de la lluvia que golpeaba el parabrisas de mi coche. Ya había pisado el freno, reduciendo la velocidad en la autopista que conectaba Sao Paulo con el interior. Delante, a través de la cortina de agua que los limpiaparabrisas apenas lograban superar, vi a una mujer haciendo señas desesperadamente junto a un coche parado en el arcén. El vapor salía del capó abierto y la lluvia torrencial lo convertía todo en una escena de emergencia. Papá siempre decía que nunca había que parar para ayudar a extraños, continuó Beatriz, con voz cargada de irritación. Sobre todo en una tormenta como esta. Es peligroso. Me llamo Andrés Silva, tengo 42 años y en ese momento regresaba de una reunión familiar particularmente tensa. Mi hermana había pasado las últimas 3 horas recordándome todas las decisiones equivocadas que había tomado en la vida, incluida mi obstinación por querer ayudar siempre a los demás, incluso cuando eso me perjudicaba. Además, prosiguió, ajustándose el cinturón de seguridad con impaciencia, ya llegamos tarde. Rodrigo está esperando que llegues para firmar los papeles de la empresa. Si sigues parándote a ayudar a todo el mundo. Conocía bien ese discurso. Era el mismo que escuchaba desde niño, cuando mi padre me regañaba por dar mi merienda a compañeros que no tenían nada que comer, o cuando mi madre suspiraba al verme subir las compras de los vecinos ancianos por las escaleras. Para mi familia, la bondad era sinónimo de debilidad, y ayudar a los desconocidos era una pérdida de tiempo y energía. Pero mientras Beatriz hablaba, mis ojos permanecieron fijos en la mujer. Parecía tener unos 60 años, estaba completamente empapada y había algo en su postura que me recordaba a mi propia madre cuando aún vivía. Una dignidad que se mantenía firme incluso en la adversidad. André, lo digo en serio, elevó Beatriz el tono. Papá no te crió para que fueras caritativo con cualquiera. Tenemos responsabilidades, compromisos. La reunión con los inversores es en 2 horas. Sentí que se me tensaba la mandíbula. A mis 42 años, había construido una empresa de logística de éxito, pagaba las facturas de toda la familia cuando era necesario y, aún así, me trataban como a un niño irresponsable cada vez que mostraba compasión por desconocidos. 5 minutos, murmuré, encendiendo las luces de emergencia. Solo voy a ver si está bien. André, no, exclamó Beatriz agarrándome del brazo. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que te detuviste a ayudar a alguien? Perdiste 2 horas, llegaste tarde a la cena de cumpleaños de la abuela y ella se enfadó mucho. Siempre haces lo mismo, siempre antepones a los desconocidos a la familia. Detuve el coche en el arcén, a unos 10 metros de la mujer. La lluvia seguía cayendo sin piedad, convirtiendo la tarde en una penumbra gris. A través del parabrisas empañado, vi que estaba temblando, tratando de protegerse bajo un paraguas roto. Necesita ayuda, dije simplemente, apagando el motor. Y tenemos que llegar a tiempo a la reunión, replicó Beatriz. Siempre haces lo mismo, André. Siempre. Y luego te preguntas por qué papá dice que no te concentras, que no sabes dar prioridad a la familia. Cogí mi chaqueta del asiento trasero y respiré hondo. La crítica de Beatriz se hacía eco de comentarios que llevaba décadas escuchando. Mi padre, antes de morir, solía decir que yo era demasiado emocional para el mundo de los negocios. Mis hermanos a menudo me llamaban ingenuo cuando donaba dinero a causas sociales o me detenía a ayudar a gente en la calle. Pero en ese momento, mirando a esa mujer indefensa bajo la lluvia, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la absoluta certeza de que estaba haciendo lo correcto, independientemente de lo que pensara mi familia. Si te identificas con esta lucha entre hacer lo correcto y complacer a la familia, no dejes de suscribirte al canal para descubrir cómo esta simple decisión cambiaría mi vida para siempre. Lo que no sabía, mientras abría la puerta del coche bajo las furiosas protestas de Beatriz, era que esa mujer guardaba un secreto que destruiría por completo la narrativa que mi familia había construido sobre mí durante todos estos años. Cuando abrí la puerta del coche, la lluvia me golpeó como una pared helada. Beatriz seguía gritando desde el asiento del copiloto, su voz mezclándose con el ruido de la tormenta. André, vuelve aquí ahora mismo. Estás siendo ridículo. La ignoré por completo y caminé hacia la mujer. Cuando me acerqué, pude ver mejor su rostro, ojos azules cansados, cabello gris pegado a la frente por la lluvia, pero había una dignidad en su postura que me llamó la atención. Sostenía un bolso empapado contra su pecho, tratando de protegerse del viento. «Necesita ayuda», grité por encima del ruido de la tormenta. Me miró con gratitud mezclada con alivio. «Mi coche se averió hace 1 hora», respondió,
señalando el capó humeante. No puedo llamar a nadie, el móvil no tiene cobertura. Mientras examinaba rápidamente el motor, el radiador estaba claramente reventado. Mi teléfono sonó. Era mi hermano Rodrigo. André, ¿dónde estás? Los inversores han llegado temprano. Beatriz me ha enviado un mensaje diciendo que te has parado a jugar a ser héroe en la carretera otra vez. Estoy ayudando a alguien, respondí, tratando de concentrarme en el problema del coche. Hermano, por el amor de Dios. Tienes 42 años, no puedes seguir haciendo esto. ¿Te acuerdas de la última vez? Ayudaste a esa familia con el pinchazo y perdiste la reunión con el banco. Casi perdemos el préstamo por tu culpa. La crítica de Rodrigo se hacía eco de algo que había estado escuchando desde niño. Nuestra familia siempre me había visto como el problemático, el que no podía concentrarse en lo que realmente importaba. Papá solía decir que era demasiado débil para el mundo de los negocios, que mi tendencia a ayudar a los demás me llevaría a la ruina algún día. Señora, le dije a la mujer, colgándole el teléfono a Rodrigo. Su coche no va a funcionar hoy. El radiador se ha reventado por completo. Puedo llevarla a donde necesite ir. Ella dudó un momento. No quiero molestar. Ya veo que su esposa no está contenta con esto. Es mi hermana, la corregí, y no se preocupe por ella. Suba al coche. Cuando volvimos a mi vehículo, Beatriz estaba prácticamente echando humo de rabia. André, ¿has perdido completamente la cabeza? ¿No conoces a esa mujer? ¿Y los inversores? ¿Y nuestra empresa? La mujer se sentó en el asiento trasero, claramente incómoda por la tensión. Si lo prefiere, dijo en voz baja, puedo esperar aquí mismo. No quiero causar problemas familiares. No causará ningún problema, respondí con firmeza, mirando a Beatriz por el espejo retrovisor. ¿Cómo se llama, señora? Isabella, respondió. Isabella Martínez. Beatriz puso los ojos en blanco y cogió el teléfono. Voy a llamar a papá. Tiene que saber que está saboteando la empresa otra vez por tu manía de salvador. Se me revolvió el estómago. Papá había fallecido hacía 2 años, pero mis hermanos seguían utilizando su memoria como arma contra mí. Rodrigo y Beatriz habían heredado su visión de que el éxito significaba centrarse únicamente en el dinero y el estatus, mientras que ayudar a otras personas era una pérdida de tiempo y energía. ¿A dónde puedo llevarla, señora Isabella?, pregunté, tratando de ignorar a mi hermana. Hay un hospital a unos 15 kilómetros de aquí, dijo, con voz cargada de preocupación. Mi nieto está ingresado. Tuve que venir rápidamente desde Sao Paulo cuando supe que había tenido un accidente. Algo en su tono me conmovió profundamente. La urgencia, el amor transparente en su voz, me recordó a mi propia abuela, que me había criado durante parte de mi infancia cuando mis padres trabajaban demasiado para preocuparse por mí. Claro, respondí, dando la vuelta. Vamos directamente allí. Beatriz estalló. André, los inversores, la reunión. Vas a destruir todo lo que hemos construido por una desconocida que podría llamar a un taxi. No tiene cómo llamar a un taxi en medio de una tormenta sin señal de celular, le respondí. ¿Y qué? No es nuestro problema. Papá siempre decía que confundías la caridad con la debilidad. Tenía razón. Isabella se movió incómoda en el asiento trasero. Por el espejo retrovisor, vi lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Algo en su expresión me hizo sentir una extraña conexión, como si ya la conociera de algún lugar. Durante los siguientes 15 minutos, Beatriz alternó entre llamar a nuestros hermanos, teníamos 4 en total, y hacer comentarios ácidos sobre mi irresponsabilidad crónica. Cada palabra suya estaba calculada para humillarme delante de Isabella. Siempre ha sido así, dijo Beatriz lo suficientemente alto como para que Isabella la oyera. Nuestro padre construyó una empresa sólida, pero André insiste en tirarlo todo por la borda para hacerse el santo. La semana pasada donó 5.000 reales a un refugio en lugar de invertir en marketing. Isabella me observaba por el espejo retrovisor, y había algo en sus ojos que no lograba descifrar. No era juicio, sino una especie de reconocimiento, como si ella entendiera algo sobre mí que yo mismo no comprendía. Cuando llegamos al hospital, la lluvia había disminuido un poco. Isabella bajó del coche y, antes de entrar en el edificio, se volvió hacia mí con una expresión muy seria. André, dijo, gracias. No sabes lo mucho que significa esto para mí. Había algo en su voz, una intensidad que me hizo sentir que ese encuentro no era una coincidencia.
Pero antes de que pudiera preguntarle nada, ya había entrado en el hospital, desapareciendo entre las puertas automáticas. Beatriz volvió inmediatamente al ataque. Bueno, ahora vamos a ver cuánto dinero le has costado a la familia hoy. Rodrigo está furioso. Los inversores probablemente ya se hayan ido. ¿Y todo por qué? Para impresionar a una anciana a la que nunca volverás a ver en tu vida. Pero mientras conducía de vuelta a la reunión, no podía dejar de pensar en la mirada de Isabella. Había algo familiar en ella, algo que me evocaba un recuerdo que no lograba ubicar. Lo que no sabía era que esa simple decisión de parar bajo la lluvia acababa de abrir una puerta a secretos familiares que cambiarían para siempre la forma en que veía mi propia historia. Cuando llegamos a la oficina de la empresa, 45 minutos tarde, el ambiente era fúnebre. Los inversores japoneses que habían volado especialmente desde Tokio para esta reunión ya se habían ido, dejando solo sus tarjetas de visita sobre la mesa de reuniones como recuerdo de lo que podría haber sido un contrato de 2 millones de reales. Rodrigo me esperaba en el vestíbulo, con el rostro enrojecido por la rabia contenida. Detrás de él, mis otros hermanos, Carlos, Daniel y Fernanda, formaban una fila de acusación silenciosa. Era como volver a tener 12 años, cuando me llamaban al tribunal familiar cada vez que hacía algo que contravenía las reglas de la casa. Enhorabuena, André, dijo Rodrigo con voz cortante como el hielo. Acabas de costarle a la empresa el mayor contrato de nuestra historia. Todo por culpa de una vieja desconocida. Beatriz asumió inmediatamente el papel de fiscal. Yo se lo advertí. Le dije que no parara, pero ya sabéis cómo es. Siempre ha sido así, desde niño. ¿Recuerdan cuando regaló nuestros juguetes de Navidad a esos niños de la favela? ¿O cuando utilizó el dinero de la universidad para pagar la cirugía del perro del vecino? Fernanda negó con la cabeza con desdén. Papá siempre decía que André había nacido sin instinto de supervivencia, que iba a arruinar cualquier negocio por esa manía de querer salvar el mundo. Pero esta vez fue demasiado lejos, añadió Carlos, ajustándose las gafas con un gesto nervioso. Los japoneses son extremadamente puntuales. Llegaron a las 2 en punto, esperaron hasta las 2:15 y se fueron. Para ellos, llegar 45 minutos tarde es una ofensa cultural. Daniel, el menor de los hermanos, me miró con una mezcla de decepción y enfado. André, tienes 42 años. ¿Cuándo vas a dejar de actuar como si fueras responsable de todo el mundo? Tenemos una empresa que dirigir, empleados que dependen de nosotros. Escuché cada palabra en silencio, sintiendo el familiar peso de la culpa cayendo sobre mis hombros. Siempre era así. Cualquier acto de compasión por mi parte se reinterpretaba inmediatamente como irresponsabilidad, egoísmo disfrazado de bondad, debilidad de carácter. La reunión se puede reprogramar, dije con calma. Llamaré personalmente al señor Tanaka y le explicaré la situación. ¿Explicar? Rodrigo se rió amargamente. ¿Vas a decir que preferiste ayudar a una desconocida en lugar de cumplir con un compromiso comercial? Eso solo confirmará que somos unos aficionados. Beatriz sacó su celular y comenzó a escribir furiosamente. Voy a avisarle a la tía Elena sobre esto. Ella necesita saber que André está saboteando la empresa que papá construyó. Se me revolvió el estómago. La tía Elena era la hermana mayor de mi padre y, desde su muerte, se había convertido en la matriarca no oficial de la familia. Su opinión tenía suficiente peso como para influir en las decisiones sobre la herencia, la participación en los negocios e incluso quien era invitado a las reuniones familiares. Están exagerando, intenté argumentar. Era una situación de emergencia. La mujer necesitaba ir al hospital para ver a su nieto. ¿Y qué? Me interrumpió Fernanda. ¿Cuál era nuestra emergencia? ¿No podía llamar a una ambulancia? ¿A un taxi? ¿Por qué siempre tienes que ser tú, André? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Por qué siempre tenía que ser yo? ¿Por qué sentía esa compulsión de ayudar a las personas en dificultades, incluso cuando eso perjudicaba mis propios intereses? Mientras mis hermanos seguían con sus recriminaciones, mi mente volvió a Isabella. Había algo en sus ojos, una familiaridad inquietante que no lograba identificar. Cuando dijo el nombre de su nieto, algo había despertado un recuerdo lejano, pero la conexión se perdía cada vez que intentaba enfocarla. Carlos interrumpió mis pensamientos. André, tengo que contarte algo. Esta mañana, antes de la reunión, recibí una llamada extraña. Todos se volvieron hacia él. Carlos era nuestro contable, meticuloso y generalmente reacio al drama familiar. Era de un abogado de Sao Paulo, continuó, preguntando por nuestra estructura societaria.
Quería saber específicamente sobre tu participación en la empresa, André. Dijo que representaba a una familia que estaba resolviendo cuestiones hereditarias. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. ¿Cuestiones hereditarias? Nuestra familia no tenía parientes ricos desconocidos, ni procesos pendientes que yo supiera. ¿Anotaste el nombre del abogado?, preguntó Rodrigo, repentinamente interesado. Martínez y Asociados, respondió Carlos. Doctor Eduardo Martínez. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Martínez. El mismo apellido de Isabella. La coincidencia era imposible de ignorar. Esto es muy extraño, murmuró Fernanda. ¿Por qué alguien estaría investigando específicamente a André? Beatriz me miró con creciente sospecha. André, ¿hay algo que no nos hayas contado? ¿Algún problema legal? ¿Deudas? No, respondí con sinceridad, pero mi mente iba a toda velocidad. Isabella Martínez. Doctor Eduardo Martínez. Cuestiones hereditarias. La forma en que me miró en el coche, como si me reconociera. Daniel cruzó los brazos. Bueno, sea lo que sea, tienes que resolverlo rápido. No podemos tener investigaciones legales en medio de negociaciones importantes. Y André, añadió Rodrigo con tono amenazante, si descubrimos que has hecho algo que pueda perjudicar a la empresa, que comprometa nuestra reputación de alguna manera. No terminó la frase, pero la amenaza era clara. Mi participación en la empresa, mi posición en la familia, todo podría estar en peligro. Esa noche, solo en mi apartamento, no podía dejar de pensar en la secuencia de acontecimientos. La tormenta, el encuentro con Isabella, el abogado con el mismo apellido, la forma en que me miró por el espejo retrovisor como si me conociera de algún sitio. Cogí mi portátil y empecé a investigar. Eduardo Martínez, abogado, Sao Paulo, arrojó decenas de resultados. Su bufete tenía una página web profesional, especializada en derecho de familia y sucesiones. La foto mostraba a un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y mirada seria. No había fotos de Isabella, pero el bufete estaba situado en el mismo barrio donde ella dijo que vivía. Las piezas empezaban a formar un patrón que no conseguía descifrar por completo. Por impulso, escribí mi propio nombre en Google junto con Martínez. No apareció nada relevante, solo menciones profesionales normales. Entonces probé algo diferente. Busqué Isabella Martínez Sao Paulo y encontré una página de redes sociales desactualizada. La foto de perfil era pequeña, pero definitivamente era ella. La descripción solo decía, abuela, jubilada, buscando conexiones perdidas. Buscando conexiones perdidas. La frase me dio escalofríos. Hice clic en la pestaña de fotos y encontré algunas imágenes familiares. Una me llamó la atención de inmediato, Isabella sosteniendo a un bebé, con una mujer joven a su lado. La leyenda decía, con mi hija Laura y mi nieto Gabriel, hace 3 años. Mi corazón se detuvo. Gabriel. Ese era el nombre que había mencionado en el coche, el nieto ingresado en el hospital. Pero no fue solo el nombre lo que me impactó. Era el rostro de la mujer de la foto. A pesar de tener el pelo más oscuro y algunos cambios que traen consigo los años, la reconocí inmediatamente. Era Laura, la mujer con la que había tenido una intensa relación 4 años atrás. Laura, que desapareció de mi vida de repente, diciendo solo que necesitaba resolver asuntos familiares en otra ciudad. Laura, que nunca me dijo que estaba embarazada. Gabriel. El nieto de Isabella. El niño de 3 años de la foto. Las fechas encajaban perfectamente. El tiempo que estuvimos juntos, cuando ella desapareció, cuando nació el niño. Sentí como si todo el mundo se hubiera reorganizado a mi alrededor. Isabella no era una desconocida a la que había ayudado por casualidad en la carretera. Era la madre de la mujer que había amado. Y Gabriel. Gabriel podría ser mi hijo. De repente, la forma en que Isabella me miró en el coche cobró todo su sentido. Ella me reconoció. Sabía exactamente quién era yo desde el momento en que me detuve para ayudarla. Pero ¿por qué Laura nunca me lo contó? ¿Por qué ocultó el embarazo? ¿Y por qué Isabella apareció en mi vida justo ahora, cuando mi familia me estaba atacando por haber parado para ayudar a una desconocida? Cogí el teléfono, con las manos temblorosas, y empecé a marcar el número del hospital. Necesitaba saber si Gabriel estaba realmente ingresado. Necesitaba confirmar si todo esto era real o solo una coincidencia imposible. Pero antes de que pudiera completar la llamada, mi celular sonó. Número desconocido. Hola, André.
La voz era suave, familiar. Soy Isabella Martínez. Tenemos que hablar. André. La voz de Isabella sonaba cansada, pero decidida. Tenemos que hablar. En persona. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo a través del teléfono. Isabella, yo, acabo de descubrir quién eres. ¿Quién es Laura? Gabriel. Es tu hijo, completó ella suavemente. Nació hace 3 años y medio, el 17 de marzo. Tiene el pelo castaño y los ojos verdes como los tuyos. Y sí, Laura nunca te lo contó. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me acerqué a la ventana del apartamento, tratando de procesar la información. Afuera, la ciudad seguía funcionando con normalidad, la gente vivía sus vidas, mientras que la mía se había reorganizado por completo en cuestión de segundos. ¿Por qué no me lo dijo?, logré preguntar. Porque su familia la amenazó, respondió Isabella, y había una dureza en su voz que no estaba presente en el coche. Se enteraron del embarazo incluso antes de que Laura estuviera segura. Rodrigo y Beatriz fueron a su apartamento y le dejaron muy claro que tú nunca te enterarías del niño. Mi visión se nubló por la ira. ¿Qué hicieron? Le dijeron que tenías un futuro prometedor por delante, que un embarazo no planeado destruiría tus planes. Le ofrecieron dinero a Laura para que desapareciera de tu vida. Cuando ella se negó, la amenazaron con convertir su vida en un infierno legal, le dijeron que tenían abogados que podían demostrar que ella había planeado el embarazo para conseguir dinero. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Recordé cómo había cambiado Laura en las últimas semanas de nuestra relación. Cómo parecía distante, preocupada, como si llevara una carga invisible. Rodrigo dijo que nunca le creería si te contaba lo del embarazo, continuó Isabella. Que tu familia siempre sería más importante que cualquier mujer en tu vida. Que ella sería solo otra más a la que abandonarías cuando ellos te lo dijeran. Eso no es cierto, protesté, pero incluso mientras hablaba, una parte de mí lo cuestionaba. ¿Cuántas veces había elegido complacer a mi familia en lugar de seguir mi corazón? ¿Cuántas decisiones importantes había dejado que ellos influyeran? Laura no quería que Gabriel creciera en un entorno en el que se le viera como un error, como algo que había perjudicado la vida de su padre, explicó Isabella. Así que se mudó a Sao Paulo, crió a nuestro hijo sola y tuvo 3 trabajos para poder pagar el apartamento. Mi ira se estaba convirtiendo en algo más frío, más calculado. ¿Y por qué me están contando esto ahora? Porque Gabriel está enfermo. Tiene leucemia infantil. Necesita un trasplante de médula ósea y ninguno de nosotros, en la familia, es compatible. Los médicos dijeron que el padre tiene un 50% de posibilidades de ser un donante compatible. El mundo se detuvo de nuevo. Mi hijo estaba enfermo. Mi hijo, del que ni siquiera sabía que existía, estaba luchando por su vida, y yo era posiblemente la única persona que podía salvarlo. ¿Dónde están?, pregunté. En el Hospital das Clínicas, en la sala de pediatría. Gabriel lleva 2 semanas ingresado. Laura apenas se ha separado de su lado. Colgué el teléfono y me quedé quieto durante varios minutos, tratando de organizar mis pensamientos. Entonces, por impulso, llamé a Rodrigo. André, qué bien que hayas llamado, respondió inmediatamente. Necesito hablar contigo sobre esa investigación. El abogado ha vuelto a llamar hoy. ¿Qué investigación?, pregunté, haciéndome el despistado. La de ese tal Martínez. He descubierto algunas cosas más. Parece que están investigando la paternidad. Una mujer está intentando demostrar que eres el padre de un hijo suyo. Mi mandíbula se tensó. ¿Cómo lo sabes? Tengo contactos, André, y no voy a dejar que una oportunista destruya nuestra familia por tu corazón blando. Había orgullo en la voz de Rodrigo, como si me estuviera protegiendo de algún golpe. ¿Y si es verdad?, pregunté con calma. ¿Verdad? Rodrigo se rió. André, eres demasiado inteligente para caer en ese tipo de trampa. ¿Una mujer que ni siquiera recuerdas aparece de la nada reclamando dinero? Es la trampa más antigua del mundo. ¿Quién dice que no la recuerdo? El silencio al otro lado de la línea fue largo. André, ¿conoces a esa mujer? Quizás. Dios mío, André, ¿te acostaste con una estafadora y ahora está intentando extorsionar a nuestra familia? La voz de Rodrigo se volvió estridente. ¿Te das cuenta de lo que eso puede hacerle a nuestra reputación? ¿A nuestros negocios? Respiré hondo, sintiendo una extraña claridad apoderarse de mi mente.
Rodrigo, ¿fuisteis a su apartamento cuando os enterasteis del embarazo? Más silencio. Luego, la voz de Rodrigo se volvió cautelosa. André, ¿de qué estás hablando? Responde a la pregunta. Nosotros, te protegimos. Ella iba a destruir tu futuro por un embarazo que probablemente ni siquiera era tuyo. Hicimos lo que cualquier familia haría. Amenazaron a una mujer embarazada. Te salvamos de una trampa, replicó Rodrigo. Y mira, teníamos razón. Ella desapareció de tu vida y ahora aparece años después pidiendo dinero. Eso demuestra que era una estafa desde el principio. Cerré los ojos, sintiendo como una ira fría y calculada se apoderaba de mí. Durante años, mi familia me hizo creer que mi compasión era una debilidad, que mi tendencia a ayudar a los demás era un defecto que debía corregir. Controlaban mi vida, mis decisiones, mis relaciones, siempre con el pretexto de protegerme. ¿Dónde están los documentos de la empresa?, pregunté. ¿Qué documentos? Los documentos de participación social. Quiero revisar mi posición en la empresa. ¿Por qué? André, ¿estás asustado por esta investigación? No te preocupes, nuestros abogados se encargarán de todo. Pero yo no estaba asustado. Por primera vez en años, estaba pensando con absoluta claridad. Rodrigo, hoy he descubierto algo interesante. ¿Sabías que nuestro padre dejó algunas cláusulas específicas en el testamento sobre el comportamiento ético de los herederos? No había cláusulas de ese tipo, pero sabía que Rodrigo no había leído el testamento completo, ya que siempre dejaba los detalles legales a los abogados. ¿De qué estás hablando? Voy a investigar esto más a fondo. ¿Y Rodrigo? Voy a hacerme la prueba de paternidad. Si ese niño es mío, asumiré la responsabilidad. André, has perdido la cabeza. Esto arruinará todo lo que hemos construido. No, respondí con calma. Esto revelará todo lo que ustedes han destruido. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a mi abogado personal, el doctor Fernando Costa, alguien a quien mi padre había contratado años atrás y que siempre había mantenido total confidencialidad. Fernando, necesito que investigues algunas cosas para mí. En absoluto secreto. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas más cercanas y estás descubriendo cómo la verdad puede ser un arma poderosa, sigue leyendo para ver cómo esta revelación lo cambiaría todo. Durante las 2 horas siguientes, Fernando me explicó los detalles de mi patrimonio personal frente al patrimonio de la empresa. Descubrí que mi participación individual era mucho mayor de lo que imaginaba. Mi padre había estructurado las cosas de tal manera que, en caso de conducta inadecuada por parte de los demás herederos, yo podría asumir el control mayoritario de la empresa. Más importante aún, había una cláusula específica sobre acciones que perjudicaran el bienestar de los nietos de la familia. Si demostraba que Rodrigo y Beatriz sabían de la existencia de Gabriel y deliberadamente me impidieron conocerlo, perderían automáticamente sus participaciones en la empresa. Mi padre, el hombre que siempre pensé que anteponía el dinero a todo lo demás, había creado en realidad protecciones para garantizar que la familia permaneciera unida. Puede que fuera duro conmigo en vida, pero su testamento revelaba que entendía el verdadero valor de la familia mejor que sus propios hijos. Mientras Fernando preparaba los documentos necesarios, conduje hasta el hospital. Era hora de conocer a mi hijo y descubrir si podía salvarlo. Pero antes de eso, necesitaba confrontar a Laura y entender cómo mi familia había destruido no solo mi relación con ella, sino también 3 años de la vida de mi propio hijo. El juego había cambiado por completo. Creían que me estaban protegiendo de una estafadora, pero en realidad me habían robado los momentos más importantes de mi vida. Y ahora, por primera vez, tenía las herramientas legales y emocionales para hacerles pagar por cada momento perdido. Cuando entré en la sala de pediatría del Hospital das Clínicas, mi corazón latía tan fuerte que sentí como si todo el pasillo pudiera oírlo. Isabella me esperaba cerca de la recepción, con los ojos rojos por el cansancio, pero había una determinación férrea en su postura. Está en la habitación 212, dijo simplemente. Laura está con él. Caminamos en silencio por los pasillos que olían a desinfectante y esperanza perdida. Cuando llegamos a la puerta entreabierta, vi a través de la rendija una escena que me partió el corazón. Una mujer de cabello castaño inclinada sobre una cama pequeña, sosteniendo la mano de un niño que claramente había perdido mucho peso. Lau. 3 años mayor, más delgada, con líneas de preocupación marcando su rostro, pero aún la misma mujer de la que me enamoré por completo. Y Gabriel. Mi hijo. Aunque calvo por la quimioterapia, podía ver mis propios ojos verdes mirando con curiosidad una tableta en sus pequeñas manos. Laura,
dijo Isabella suavemente, tocando la puerta. Se dio la vuelta y, cuando me vio, su expresión pasó por varias emociones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo, alivio y algo que parecía vergüenza. André, susurró. No. No esperaba. Mamá, ¿quién es este señor?, preguntó Gabriel con su vocecita clara. Entré en la habitación lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil realidad del momento. Hola, Gabriel. Me llamo André. Me estudió con la seriedad que solo los niños tienen. ¿Eres amigo de mamá? Miré a Laura, que claramente estaba luchando por encontrar las palabras. Algo así, respondí suavemente. Durante las 2 horas siguientes, mientras Gabriel dormía, Laura y yo hablamos en el pasillo. Me contó sobre la visita de Rodrigo y Beatriz, sobre las amenazas, sobre cómo habían pintado una imagen de mí como alguien que nunca asumiría la responsabilidad de un embarazo inconveniente. Dijeron que tenías planes de expandir la empresa al extranjero, explicó Laura, con lágrimas corriendo por su rostro. Que una familia sería un obstáculo que nunca aceptarías. Que si te contaba lo del embarazo, me acusarías de intentar tenderte una trampa para conseguir dinero. ¿Y les creíste?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. André, tú me conoces desde hace 6 meses. Tu familia te conoce de toda la vida. Cuando hablaron con tanta certeza sobre cómo reaccionarías, me asusté. No quería que Gabriel creciera siendo visto como un error. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Rodrigo, probablemente llamando para saber sobre mi investigación de las cláusulas del testamento. Tengo que contestar, le dije a Laura. Pero antes, quiero hacerme la prueba de compatibilidad para el trasplante. Hoy mismo. 1 hora más tarde, mientras esperaba los resultados preliminares de la prueba, volví a llamar a Rodrigo. André, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo sobre esta situación legal. Estoy en el hospital, respondí, haciendo una prueba de médula ósea para mi hijo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Rodrigo se volvió cautelosa. ¿Tu hijo? André, ¿estás bien? No tienes ningún hijo. Sí que lo tengo. Gabriel Silva Martínez. 3 años. Leucemia. El mismo niño al que me impidieron conocer cuando amenazaron a su madre. André, estás delirando. No sé de qué niño estás hablando. Rodrigo, mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Tú y Beatriz fuisteis al apartamento de Laura hace 3 años y medio. Dijisteis que estaba intentando fingir un embarazo para conseguir dinero. Le ofrecieron un soborno para que desapareciera de mi vida. Otro largo silencio. André, aunque eso fuera cierto, fue para protegerte. ¿No viste el tipo de mujer que era? ¿Qué tipo de mujer, Rodrigo? Una oportunista. Probablemente ni siquiera sabía quién era el padre del niño. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. Interesante, dije con calma, porque en el testamento de papá hay una cláusula específica sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la conducta de los herederos en relación con el bienestar de los nietos de la familia. Si alguno de ustedes me impidió deliberadamente conocer a mi propio hijo, automáticamente perderán sus participaciones en la empresa. Ahora el silencio era total. Casi podía oír el cerebro de Rodrigo, procesando las implicaciones. Estás mintiendo. El doctor Fernando Costa está revisando los documentos en este mismo momento. Papá puede haber sido duro conmigo, pero nunca perdonaría que su familia fuera destruida por la codicia y la manipulación. André, escucha, quizá podamos hablar sobre esto. ¿Hablar? Me reí con amargura. ¿Cómo hablaron con Laura? Como hablaron conmigo durante todos estos años, haciéndome creer que mi compasión era debilidad. En ese momento, la doctora se acercó con un papel en las manos. ¿S.R. Silva? Tengo los resultados preliminares. Cubrí el teléfono y la miré expectante. Es una compatibilidad perfecta, sonrió. Su hijo podrá someterse al trasplante. Cerré los ojos, sintiendo un alivio tan profundo que casi me caigo. Cuando los volví a abrir, vi a Laura parada en la puerta de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Rodrigo, dije por teléfono, reunión familiar mañana a las 9 de la mañana. En la oficina de la empresa. Traed a todos los hermanos y a sus abogados. André, por favor, podemos resolver esto en familia. Destruisteis nuestra familia hace 3 años.
Mañana descubriréis el precio de haberme mentido durante todo este tiempo. Colgué y me acerqué a Laura. Gabriel estará bien. Y ahora va a conocer a su padre. Pero mientras abrazaba a la mujer que había amado y perdido por culpa de la manipulación de mi propia familia, mi mente ya estaba calculando los siguientes pasos. Me habían convertido en una víctima durante años, haciéndome creer que cada acto de bondad era un defecto de carácter. Mañana descubrirían que convertir a una persona compasiva en enemiga es mucho más peligroso que subestimar a cualquier otro tipo de adversario. Porque cuando alguien que siempre ha jugado limpio finalmente decide usar las mismas tácticas sucias contra ti, conoce todas tus debilidades, pero tú nunca has aprendido las suyas. Y mi familia estaba a punto de descubrir que yo había heredado mucho más de nuestro padre de lo que ellos imaginaban. La reunión familiar a las 9 de la mañana fue un espectáculo que nunca olvidaré. Todos mis hermanos llegaron acompañados de sus abogados, con el rostro tenso, esperando algún tipo de negociación o chantaje emocional por mi parte. Rodrigo entró primero, seguido de Beatriz, Carlos, Daniel y Fernanda. Formaron una línea defensiva alrededor de la mesa de conferencias, como si fueran a la guerra. André, comenzó Rodrigo con tono conciliador, sé que estás molesto, pero podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar a terceros. Sonreí tranquilamente y puse una carpeta sobre la mesa. Tenéis razón. Vamos a resolver esto en familia. Doctor Fernando, ¿puede explicar los documentos? Mi abogado abrió la carpeta y comenzó a leer las cláusulas del testamento que ellos nunca se habían molestado en estudiar completamente. En concreto, la sección que nuestro padre había incluido sobre la protección del bienestar de los descendientes directos de la familia Silva. El testamento es muy claro, explicó metódicamente el doctor Fernando. Si algún heredero perjudica deliberadamente la relación entre otro heredero y sus hijos, esa persona pierde automáticamente su participación en la empresa y en los bienes familiares. Observé el rostro de cada uno de mis hermanos a medida que la realidad se imponía. Beatriz palideció primero, seguida por Rodrigo, que comenzó a negar con la cabeza. Eso es ridículo, protestó Fernanda. No puedes demostrar que sabíamos nada de ningún niño. Fue entonces cuando puse la segunda carpeta sobre la mesa. Sí que puedo. Laura grabó toda la conversación que tuvieron con ella hace 3 años y medio. Rodrigo ofreciéndole dinero, Beatriz amenazándola con demandarla, las mentiras que contaron sobre mi personalidad. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el aire acondicionado funcionando, el tráfico lejano en la calle, el ruido de las hojas al pasar mientras el doctor Fernando organizaba los documentos. Y hay más, continué, manteniendo el mismo tono tranquilo en mi voz. Durante la investigación, descubrimos que utilizaron dinero de la empresa para contratar detectives privados que siguieran a Laura después de que se mudara a Sao Paulo. Querían asegurarse de que no volvería para contarme lo de Gabriel. Carlos intentó argumentar, André, eso fue para protegerte. ¿Para proteger qué? Le interrumpí por primera vez alzando la voz. Me robaron 3 años de la vida de mi hijo. 3 años de primeras palabras, primeros pasos, primer día de colegio. Gabriel está luchando contra la leucemia y ustedes me impidieron estar ahí para él. El cambio en el ambiente fue inmediato. Mis hermanos, que siempre me habían visto como el débil de la familia, ahora se enfrentaban a alguien que se había vuelto estratégico, preparado, implacable. Rodrigo, le dije, volviéndome directamente hacia él, has contratado 3 préstamos bancarios utilizando mi participación como garantía sin mi autorización. Eso constituye un fraude. Beatriz, has desviado fondos de la cuenta de marketing para tus consultorías personales. Carlos, tus hojas de cálculo financieras omiten aproximadamente 200,000 reales en ingresos no declarados. Cada revelación iba acompañada de documentos, pruebas, recibos. Durante meses, mientras ellos pensaban que yo era el André emocional de siempre, yo había investigado sistemáticamente cada irregularidad, cada mentira, cada manipulación. ¿Qué quieres?, preguntó Rodrigo finalmente, con su arrogancia completamente disipada. Justicia, respondí simplemente. Van a transferir sus participaciones en la empresa a un fondo de inversión que financiará el tratamiento y la educación de Gabriel. Se alejarán por completo de los negocios familiares. Y explicarán a toda nuestra familia extendida exactamente por qué lo han hecho. No puedes obligarnos a... comenzó Beatriz. Sí que puedo. Porque las pruebas de fraude que he recopilado son suficientes para iniciar procesos penales. Pueden elegir cooperación voluntaria o explicaciones ante la fiscalía.
La reunión terminó 2 horas después con todos los documentos firmados. Mis hermanos salieron de la oficina como sombras de lo que eran cuando entraron. Esa tarde, volví al hospital donde Gabriel se preparaba para la cirugía de trasplante. Cuando entré en la habitación, me miró con esos ojos verdes que eran exactamente iguales a los míos. «Mamá dice que tú eres mi papá», dijo con la devastadora sencillez de los niños. «Sí», respondí, sentándome junto a la cama. «Y siento mucho no haber estado aquí antes». «No pasa nada», dijo, tocándome la mano. «Ahora estás aquí». Laura estaba en un rincón de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. «André, yo». «No tienes que dar explicaciones», la interrumpí amablemente. «Hiciste lo que creíste mejor para proteger a Gabriel. Lo entiendo». 6 meses después, Gabriel estaba en remisión completa. Los tres, Laura, Gabriel y yo, nos mudamos a una nueva casa, lejos de toda esa toxicidad familiar. La empresa, ahora bajo mi dirección exclusiva, prosperó como nunca antes. Sin el constante sabotaje interno y las decisiones basadas en el ego, logramos expandirnos a 3 nuevos estados. Rodrigo consiguió un trabajo como gerente en una empresa de logística en otra ciudad. Beatriz abrió una pequeña consultoría. Los otros hermanos siguieron sus propios caminos. No mantengo contacto con ellos, pero he oído que algunos finalmente comprendieron las lecciones de aquellos meses. Gabriel ahora tiene 4 años. Es un niño brillante y enérgico al que le encanta construir castillos de Lego conmigo los fines de semana. Cuando me pregunta por la familia de su padre, le digo simplemente que a veces las personas necesitan aprender a ser mejores antes de poder formar parte de nuestra vida. Laura y yo no volvimos a salir juntos inmediatamente, pero nuestra amistad se convirtió en algo profundo y genuino. Estamos descubriendo juntos cómo ser una familia, sin prisas, sin presiones, solo con mucho amor por el pequeño ser humano extraordinario que nos unió. La lección más poderosa de toda esta experiencia fue descubrir que la bondad no es debilidad cuando va acompañada de sabiduría. Durante años, acepté la narrativa de que mi compasión era un defecto que debía corregir. Pero fue precisamente esa compasión la que me llevó a detenerme para ayudar a Isabella en esa tormenta. Y fue esa simple decisión, la de elegir hacer lo correcto incluso cuando todos a mi alrededor decían que estaba mal, la que me devolvió lo que realmente importaba, mi hijo. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez te has sentido incomprendido por intentar hacer el bien, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han convertido su aparente debilidad en la mayor fortaleza de sus vidas. Hoy, cuando Gabriel juega en el jardín de nuestra casa, a veces me detengo a observarlo y recuerdo la lluvia de aquella tarde, la decisión de parar en el arcén, de elegir la compasión por encima de la conveniencia. Mi familia pensaba que la bondad era el camino a la ruina. Descubrieron que, en realidad, es la crueldad la que destruye todo a su alrededor, mientras que la bondad, cuando se aplica con inteligencia, reconstruye mundos enteros. Lo último que Gabriel me dijo antes de dormir ayer fue: «Papá, gracias por haberme encontrado». Sonreí y le respondí: «Gracias por haberme dejado encontrarte». A veces, una tormenta es justo lo que necesitamos para descubrir quiénes somos realmente.